¿Te acuerdas de aquella vez que nos perdimos en el Parque Nacional de los Arrayanes?, preguntó Elena, con una sonrisa que brillaba más que el rocío sobre las hojas. Carlos apretó suavemente sus dedos entrelazados con los de ella y asintió, los ojos húmedos no por tristeza, sino por esa ternura que solo nace después de años compartidos. Claro que me acuerdo. Llovía a cántaros. Tú estabas enfadada porque yo insistí en ir sin mapa, pero al final encontramos ese lago escondido. Parecía sacado de un sueño. Elena se detuvo un instante, mirándolo con una mezcla de cariño y complicidad. 10 años, Carlos. 10 años de elegirte cada mañana, incluso cuando el mundo se pone difícil. Él no respondió con palabras. Solo la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que olía a café, a tierra mojada y a hogar. A sus espaldas, las mochilas cargadas con provisiones sencillas, agua, frutas, un termo con mate, y ese viejo cuaderno donde anotaban juntos cada observación de aves que encontraban en sus caminatas. No eran aventureros profesionales, ni buscaban fama. Solo querían estar juntos, en silencio cómplice, bajo el cielo abierto. Hoy no vamos a perdernos, dijo él al separarse, guiñándole un ojo. Prometo seguir el sendero marcado. Ella rió, un sonido claro y libre que hizo que hasta los pájaros parecieran callar un segundo para escucharla. Mentiroso. Siempre buscas atajos. Y aunque bromeaba, en el fondo ambos sabían que ese era parte del encanto. Carlos, con su impulso inquieto y su fe inquebrantable en lo desconocido. Elena, con su prudencia amorosa y su mirada que todo lo cuidaba. Juntos, equilibraban el mundo. Avanzaron por el camino principal, cruzando arroyos sobre troncos caídos, señalando mariposas azules que revoloteaban cerca de las flores silvestres. Cada paso era una celebración silenciosa. No necesitaban regalos costosos ni fiestas ruidosas. Solo el crujido de las hojas bajo sus botas, el peso ligero de la mochila, y la certeza de que, pase lo que pase, no están solos. En lo alto, un águila real trazó un círculo lento en el cielo azul. Elena la señaló con emoción contenida. Mira, es raro ver una tan cerca del sendero. Carlos levantó la vista, impresionado. Dicen que traen buena suerte. Entonces hoy será un buen día, susurró ella, apoyando la cabeza en su hombro por un breve instante antes de seguir caminando. Y así, con el corazón ligero y los pies firmes en la tierra, entraron más profundamente en el bosque, sin saber que muy pronto, su amor sería puesto a prueba no por palabras duras ni por distancias, sino por el silencio desesperado cargado del aroma a pino y tierra mojada, parecía limpiar no solo los pulmones, sino también el alma. Es como si el mundo hubiera dejado de respirar aquí, murmuró Elena, deteniéndose junto a un arroyo cristalino que serpenteaba entre las raíces de los árboles centenarios. Carlos se acuclilló a su lado, sumergiendo los dedos en el agua helada. Está viva, dijo con voz baja, casi reverente. Mira cómo brilla. Y era verdad. Cada gota parecía atrapar un fragmento de sol, lanzando destellos dorados que danzaban sobre las piedras pulidas. En lo alto, las ramas formaban una bóveda natural, filtrando la luz en rayos que caían como bendiciones silenciosas. Elena cerró los ojos y aspiró profundamente. Huele a paz, a esa paz que uno olvida que existe cuando está atrapado en la ciudad. Carlos la observó en silencio. Había algo en la forma en que ella inclinaba la cabeza, en cómo sus pestañas temblaban al sentir la brisa, que le recordaba por qué había elegido pasar su vida con ella. No era solo su belleza, aunque seguía robándole el aliento, sino su capacidad para encontrar magia en lo pequeño, en el canto de un pájaro, en la textura de una corteza, en el simple hecho de caminar juntos sin necesidad de hablar. ¿Recuerdas aquella vez que vinimos al lago de San Martín?, preguntó él, sacando 2 manzanas de la mochila y ofreciéndole una. Estabas tan cansada del trabajo que apenas podías mantener los ojos abiertos, pero insististe en ver el amanecer. Ella sonrió, mordiendo la fruta con deleite. Y tú te quedaste despierto toda la noche solo para asegurarte de que yo no me perdiera el primer rayo de sol. Valió la pena, respondió él, mirando hacia el horizonte entre los árboles. Porque cuando el sol tocó tu rostro, parecías renacer. Hubo un silencio cómodo, lleno de todo lo que no necesitaban decir. Solo el murmullo del arroyo, el crujido de una ardilla trepando por un tronco, el leve suspiro del viento entre las hojas. Entonces, Elena se levantó y extendió la mano hacia él. Vamos. Todavía hay mucho bosque por descubrir. Carlos tomó su mano, sintiendo el calor familiar de su piel, y juntos siguieron adelante. Cada paso los llevaba más adentro, más lejos del ruido del mundo,
más cerca del corazón del silencio. Pero incluso en esa quietud perfecta, algo latía en el aire. Una tensión sutil, casi imperceptible, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. ¿Oyes eso?, preguntó Elena de pronto, deteniéndose en seco. Carlos frunció el ceño. ¿El qué? Un sonido. Como si alguien estuviera golpeando algo. Muy suave. Ambos guardaron silencio, inmóviles. Y entonces, allí, entre el canto de los pájaros y el susurro del viento, escucharon un débil toc-toc-toc, rítmico, insistente, desesperado. No era el viento. No era un animal. Era una llamada humana. Y en ese instante, la paz del bosque se quebró, no con violencia, sino con una urgencia silenciosa que hizo que sus corazones comenzaran a latir al unísono. Carlos se giró hacia Elena. Sus ojos ya no reflejaban la calma del bosque, sino una alerta silenciosa que ella reconoció al instante. «¿Lo oyes otra vez?», susurró él, casi sin aliento. Elena asintió, el pulso acelerándose en su cuello. No era miedo, no exactamente. Era esa extraña mezcla de inquietud y responsabilidad que nace cuando intuyes que algo está mal, y que quizás solo tú puedes hacer algo al respecto. Siguieron el sonido, alejándose del sendero marcado, internándose entre helechos altos y troncos caídos cubiertos de líquenes verdes. Cada paso era más cauteloso, como si temieran romper un hechizo. El aire, antes fresco y limpio, comenzaba a sentirse más denso, más pesado. «Por aquí», dijo Carlos, señalando una pequeña depresión en el terreno, oculta tras una cortina de ramas bajas. Se arrodillaron juntos. El suelo allí estaba removido, como si hubiera cedido recientemente. Y entonces, entre las raíces expuestas y la tierra suelta, vieron una grieta estrecha, apenas lo suficiente para meter los dedos. «Hola», gritó Carlos, inclinándose hacia la abertura. «Hay alguien ahí». Silencio. Pero luego, un susurro, tan débil que casi se pierde entre el viento. «Ayuda». La voz era masculina, ronca, agitada. Elena se acercó aún más, apoyando una mano temblorosa sobre la tierra húmeda. «Estamos aquí», exclamó, con una urgencia que le subía desde el pecho. «No están solos». Hubo una pausa. Luego, otra voz, más joven, apenas audible. «No, podemos respirar bien». Carlos sintió un nudo en la garganta. Miró a Elena y vio en sus ojos lo mismo que sentía él. No era solo compasión. Era conexión. Porque en ese momento, bajo esa tierra inestable, había personas. Seres humanos atrapados, luchando por cada bocanada de aire. «¿Cuántos son?», preguntó Carlos, tratando de mantener la calma en su tono. «3», respondió la primera voz, con esfuerzo. «Guardabosques, estábamos inspeccionando el deslizamiento». Elena contuvo un sollozo. «Guardabosques. Gente que cuidaba este mismo bosque que tanto amaban. Gente que había venido a proteger lo que ellos disfrutaban en paz». «Vamos a sacarlos», dijo Carlos, firme, aunque su mente ya corría a 1000 por hora. «Necesitamos herramientas, cuerda. Tenemos la mochila», recordó Elena, levantándose rápidamente. «La cuerda de rescate, el pico plegable. Pero el suelo está inestable», advirtió Carlos, observando con ojo crítico la zona. «Si cavamos sin cuidado, podría colapsar todo». Elena lo miró, y en ese instante no fue solo su esposa. Fue su compañera. Su igual. «Entonces cavaremos con cuidado», dijo, con una determinación que iluminó su rostro. «Pero no esperaremos. Cada segundo cuenta». Carlos asintió. Se quitaron las mochilas al unísono, como si llevaran años entrenando para esto. Mientras él desenrollaba la cuerda resistente que siempre llevaba por si acaso, Elena escudriñaba los alrededores en busca de ramas fuertes, piedras planas, cualquier cosa que pudiera servir como palanca o soporte. «Oigan», gritó de nuevo hacia la grieta. «Vamos a traerles aire». «Mantengans despiertos». Desde abajo, una tos débil. Luego, una palabra apenas articulada: «Gracias». Y en esa sola palabra, cargada de agotamiento y esperanza, Carlos y Elena entendieron que ya no se trataba solo de un paseo de aniversario. Se trataba de vida. De dar lo que tenían, sus manos, su ingenio, su coraje, para devolverle el aire a quienes lo habían perdido. El bosque, antes testigo silencioso de su amor, ahora los miraba con expectativa. Rendía en pequeños terrones alrededor del hueco. «Si cede más, podrían quedar completamente sellados». «Lo sé»,
respondió Carlos, con los dientes apretados por la tensión. Pero si no les damos aire ahora, no aguantarán mucho más. Empujó la rama con delicadeza, como si acariciara la tierra herida. Hubo un crujido sordo, y luego, silencio. Un silencio tan denso que parecía tragarse hasta el sonido de sus propias respiraciones. «Hola», llamó Elena, con la voz quebrada. «¿Nos oyen nada?» Por un instante, el pánico la atravesó como un relámpago. ¿Y si ya era demasiado tarde? Y sí, mientras ellos discutían cómo actuar, el oxígeno allí abajo se había agotado, pero entonces, un débil golpe. «Toc, toc, toc». «Sí», gritó Carlos, con una mezcla de alivio y desesperación. «Están vivos». Con renovada urgencia, Elena tomó una piedra plana y, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a excavar con cuidado alrededor del borde de la grieta, liberando espacio sin comprometer la estructura. Cada puñado de tierra que retiraba era una oración silenciosa. «Hablen con nosotros», pidió, casi suplicando. «Díganme sus nombres. Por favor». Hubo una pausa. Luego, una voz más fuerte, aunque ronca: «Soy Mateo, el jefe del equipo. A mi izquierda está Lucía, y a mi derecha, Iván». «Hola, Mateo», dijo Elena, con lágrimas asomando en sus ojos. «Soy Elena. Este es Carlos. Estamos aquí para ayudarlos». «Gracias», murmuró otra voz, más joven. «Pensé que nadie vendría». Esa frase partió el alma de Carlos. Pensé que nadie vendría. ¿Cuántas veces, en la vida, uno se siente así atrapado, invisible, esperando una señal de que alguien notará su ausencia o su sufrimiento? «No están solos», dijo Carlos, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Vamos a sacarlos. Pero necesito que me digan, ¿están heridos?» «No, no gravemente», respondió Mateo. «Solo cansados». Y el aire se vuelve espeso. Carlos miró a Elena. El mensaje era claro: tenían tiempo, pero no mucho. «Voy a ensanchar la abertura», dijo, «pero necesito que ustedes, desde adentro, empujen suavemente cualquier obstáculo que puedan». Pero el viento la azotaba con saña, como si la tormenta quisiera impedir su rescate. «Sujatala», gritó Elena, arrodillándose para anclar un extremo con su propio peso. Carlos la imitó, y juntos formaron una barrera frágil pero decidida contra los elementos. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, golpeando la lona con insistencia, pero por debajo, el conducto de tela seguía intacto. El aire seguía fluyendo. «¿Cómo están?», preguntó Elena, inclinándose de nuevo. «Mejor», respondió Iván. «Siento, como si volviera a existir». «No se duerman», insistió Carlos. «Hablen entre ustedes. Canten si hace falta». «Cantar», rió Lucía, débil pero genuina. «Iván canta como un gallo con dolor de garganta». «Oye», protestó él, riendo también. «Al menos canto. Tú tarareas como si tuvieras miedo de despertar a los árboles». Y así, entre risas ahogadas y toses suaves, los tres guardabosques comenzaron a entonar una vieja canción folclórica, una melodía sencilla que hablaba de ríos, montañas y caminos largos. Sus voces, al principio temblorosas, se fueron entrelazando, creando una corriente de calor humano en medio del frío y la humedad. Elena cerró los ojos un instante, dejando que aquella música la envolviera. No era perfecta. Estaba llena de pausas, de notas desafinadas, de jadeos. Pero era real. Era vida resistiendo. «Vamos a sacarlos», dijo Carlos, mirándola con una intensidad que la hizo sentir invencible. «Antes de que esta tormenta nos gane». Ella asintió, secándose una lágrima que se mezclaba con la lluvia. «Sí», dijo, «porque ellos merecen ver de nuevo el cielo». Y en ese momento, mientras la lluvia redoblaba su furia y el bosque se convertía en un mundo aparte, Carlos y Elena supieron que ya no importaba si tenían las herramientas adecuadas, ni si el tiempo les alcanzaría. Lo único que importaba era que, mientras hubiera un aliento que sostener, ellos estarían allí, respirando por los que ya no podían, luchando por los que aún creían. Soy de Viento amenazaba con arrancarla de cuajo. Carlos, empapado hasta los huesos, apretó los dientes mientras reforzaba los anclajes con las manos entumecidas. «No aguantará mucho más», dijo, mirando a Elena con los ojos llenos de una urgencia que no necesitaba palabras. Ella asintió, pero en lugar de responder, se quitó la chaqueta impermeable y la enrolló con cuidado alrededor del conducto de tela, sellando cualquier rendija por donde el agua pudiera filtrarse. «Si el agua entra ahí abajo», no terminó la frase.
No hacía falta. Desde la oscuridad, la voz de Mateo sonó más débil, como si estuviera luchando contra una niebla que lo arrastraba hacia el sueño. Gracias, por no irse. Esas palabras golpearon a Elena con la fuerza de un puñetazo en el pecho. Porque no era solo gratitud. Era reconocimiento. Era el eco de todas las veces que ella misma había sentido que el mundo seguía girando sin notar su presencia. Y de cómo, en esos momentos, un gesto, una mirada, una mano tendida, habían sido suficientes para mantenerla a flote. No nos iremos, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Porque ustedes son la razón por la que este bosque sigue en pie. Y nosotros, somos la razón por la que no estarán solos hoy. Carlos Lamoureux. En sus ojos vio algo que lo hizo recordar porque la amaba más cada día no era su belleza, ni su inteligencia, sino su coraje silencioso, esa forma en que su corazón se abría incluso cuando el miedo le gritaba que se cerrara. Tenemos que hacer algo más, dijo él, levantándose con esfuerzo. No podemos esperar a que la tormenta pase. ¿Qué propones?, preguntó Elena, sabiendo ya la respuesta. Voy a ensanchar la entrada desde el lado. No desde arriba. Si logro crear un túnel lateral, podrían arrastrarse poco a poco. Es demasiado peligroso, exclamó ella, agarrándolo del brazo. Si el suelo cede, si no lo intentamos, morirán, la interrumpió Carlos, con una calma que la dejó sin aliento. Y yo no puedo vivir con eso. Ella lo miró fijamente. Vio el miedo en sus ojos, sí, pero también vio algo más profundo, la convicción de un hombre que ha decidido que su vida tiene sentido solo si sirve para algo más grande que él mismo. Y en ese instante, supo que no podía detenerlo. Entonces lo haremos juntos, dijo, soltando su brazo pero no su mirada. Tú cavas. Yo sostengo. Carlos asintió, y sin decir más, tomó el pico plegable y comenzó a excavar con movimientos precisos, siguiendo la inclinación natural del terreno. Cada golpe enviaba vibraciones a través de la tierra, y desde abajo, los guardabosques guardaban silencio, como si contuvieran la respiración para no perturbar el delicado equilibrio. Hablen conmigo, pidió Elena, arrodillada junto a la abertura, vigilando cada movimiento de la tierra. Díganme algo, cualquier cosa. Hubo un silencio. Luego, la voz de Lucía, apenas un hilo, mi madre, me enseñó a reconocer las estrellas. Decía que, si te perdías, ellas siempre te guiarían a casa. ¿Y tú, Iván?, preguntó Elena, con dulzura. Yo, quiero tener hijos. Y traerlos aquí, para que vean que el mundo aún puede ser hermoso. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena, mezclándose con la lluvia. Lo harás, dijo, con una certeza que nacía del alma. Porque hoy, tú eres la estrella que guía a otros. De pronto, un crujido sordo. Carlos se detuvo en seco. ¿Qué fue eso?, susurró Elena. No sé, respondió él, con los músculos tensos. Pero estoy cerca. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado su determinación, un rayo de luz tenue se filtró desde el lado opuesto de la grieta. «Carlos», gritó Elena. «Hay luz». Él redobló sus esfuerzos, y tras unos minutos eternos de tierra, removida y raíces cortadas, una pequeña abertura se formó, apenas lo suficiente para que una mano pudiera pasar. «Mateo», llamó Carlos. «Pueden salir por aquí». Desde abajo, un grito ahogado de alivio. «Sí», respondió Iván. «Veo el cielo». Pero en medio de la alegría, Elena sintió un escalofrío, porque la lluvia seguía cayendo, y el suelo, bajo sus pies, ya no crujía. Ese cubiertos de lodo hasta los codos, intentó ensanchar un poco más la abertura lateral que había logrado abrir, pero el suelo respondió con un gemido sordo, como si estuviera a punto de rendirse. «Cuidado», gritó Elena, agarrando su hombro. «Se está deshaciendo». En ese instante, un trozo del borde cedió. No con estruendo, sino con una lentitud cruel, como si la tierra decidiera tragarse lo que aún quedaba de esperanza. Una avalancha de lodo y raíces rotas se deslizó hacia el interior, y desde abajo, un grito ahogado. «Iván», fue la voz de Lucía, llena de pánico. «Estoy bien», respondió él, tosiendo. Pero, el conducto de aire, se tapó. Elena sintió el corazón detenerse. Miró a Carlos, y en sus ojos vio el mismo terror que la atravesaba a ella. Habían estado tan cerca. Demasiado cerca. Y ahora, el progreso se desmoronaba junto con el suelo. «Tenemos que reabrirlo», dijo Carlos, con la voz ronca por el esfuerzo y la angustia. «Rápido». «No». Elena lo detuvo,
con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Si sigues cavando así, todo colapsará. Los enterrarás. Carlos la miró, los ojos inyectados en rojo, el cuerpo temblando no de frío, sino de impotencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que se asfixien? No, dijo Elena, respirando hondo, obligándose a pensar con claridad. Usamos lo que tenemos. Con inteligencia. No con fuerza. Se quitó la mochila y sacó el rollo de cuerda restante. Luego, tomó el bastón telescópico que usaban para cruzar arroyos y lo extendió al máximo. Vamos a guiarlos desde adentro, dijo. Tú mantén la abertura lateral abierta con las ramas más fuertes. Yo introduciré el bastón por la grieta principal. Que lo usen como guía para arrastrarse hacia la salida. Carlos asintió, comprendiendo al instante. Sin perder un segundo, comenzó a tejer una armazón con ramas verdes, flexibles pero resistentes, formando un túnel natural que sostuviera el peso de la tierra. Mientras tanto, Elena se acercó al borde, ignorando el frío del barro que le subía por las piernas. «Escúchenme», gritó hacia la oscuridad. «Voy a meter algo largo por aquí. Agárrense de él. Úsenlo como brújula. Sigan su dirección, y los llevará a la luz». «¿Y si nos perdemos en medio?», preguntó Iván, con voz temblorosa. «No se perderán», respondió Elena, con una seguridad que rezaba para que fuera real. «Porque yo estaré al otro extremo». Sosteniendo. Esperando. Introdujo el bastón con infinita delicadeza, girándolo apenas para evitar que se atasque. Lo empujó centímetro a centímetro, guiada por los susurros desde abajo. «Lo tengo», exclamó Mateo, al fin. «Está aquí». «Bien», dijo Elena, con los ojos cerrados, como si rezara. «Ahora, uno a la vez. El que esté más cerca de la salida lateral, primero». «¿Quién es?» «Yo», dijo Iván. «Estoy al lado de Mateo, pero él me empujó hacia adelante». «Entonces tú, Iván», ordenó Carlos, desde el otro lado. «Straight. Poco a poco. No corras. Y habla mientras lo haces. Así sabremos que estás bien». Hubo un silencio tenso. Luego, el crujido de tela, el roce de manos contra la tierra, una respiración entrecortada. «Voy», susurró Iván. Cada segundo se estiraba como una eternidad. La lluvia redoblaba su furia. El bosque parecía contener el aliento. Y entonces, una mano, sucia, temblorosa, pero viva, apareció en el borde del túnel lateral, aferrándose a una raíz como si fuera la última cuerda del mundo. «Ahí está», gritó Elena, lanzándose hacia adelante, sin importarle el barro, sin importarle el riesgo. Carlos la alcanzó al mismo tiempo, y entre los dos, tiraron con suavidad pero con firmeza. Un hombro emergió. Luego un rostro cubierto de lodo, los ojos abiertos de par en par, llenos de asombro y lágrimas. «Estás afuera», dijo Elena, abrazándolo con fuerza, sin soltarlo. «Estás a salvo». Iván no pudo hablar. Solo lloró, aferrado a ellos como un niño que ha encontrado el regazo de su madre tras una pesadilla. Pero no había tiempo para celebrar. «Mate», gritó Carlos, volviendo al borde. «Tu turno». Desde abajo, una tos profunda. Luego, la voz de Mateo, débil pero decidida. «Lucía, va primero». «Ella, no puede más». «No», protestó Lucía. «Tú llevas horas sosteniendo la viga que evitó que todo se derrumbara». «Tú sales primero». «Hazlo por mí», insistió Mateo. «Por favor». Elena miró a Carlos. Ambos supieron al instante lo que significaba aquello. Mateo se estaba sacrificando, dando su último aliento para que otros vivieran. «Lucía», gritó Elena, con urgencia. «Sigue el bastón. Ahora». Y en medio del diluvio, del barro, del miedo que les helaba la sangre, una segunda hacia la oscuridad. «Sigue el bastón. Estamos aquí». Desde dentro, un jadeo. Luego, el roce de tela contra tierra. Más lento que Iván. Más débil. «No puedo», susurró Lucía, su voz apenas un hilo de vapor en la tormenta. «Si puedes», insistió Carlos, con una voz que temblaba no de miedo, sino de emoción contenida. «Piensa en esas estrellas que te enseñó tu madre. Ellas te están guiando ahora». Hubo un silencio. Luego, un sollozo. Y después, el sonido de alguien que decide, contra todo instinto de rendición, seguir luchando. Poco a poco, una mano emergió. No con fuerza, sino con una tenacidad silenciosa que partió el alma de Elena. «Agarate», gritó, aferrando esos.
dedos fríos y cubiertos de lodo como si fueran el tesoro más preciado del mundo. Carlos la ayudó a tirar con suavidad, y entre los dos, extrajeron a Lucía del abismo. Cayó al suelo con un gemido, tosiendo, temblando, pero viva. Sus ojos, llenos de lágrimas y barro, buscaron los de Elena. «Gracias», logró decir, antes de desmayarse suavemente en sus brazos. «Mateo», gritó Carlos, volviéndose de inmediato hacia la abertura. «Tu turno. Sal ahora». Silencio. Un silencio tan profundo que incluso la lluvia pareció detenerse un instante. «Mateo», repitió Elena, con la voz quebrada. «Contesta». «Nada». El corazón de Carlos se detuvo. Miró a Elena, y en sus ojos vio el mismo terror que lo consumía, y si ya era demasiado tarde. «Mateo», gritó otra vez, esta vez con desesperación. «No te atrevas a renderte». Entonces, desde las profundidades, una voz ronca, casi irreconocible. «No puedo moverme». «¿Por qué?», preguntó Carlos, con urgencia. «Estás herido. La viga se me cayó encima. La pierna está atrapada». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mateo había usado su propio cuerpo para sostener parte del derrumbe, protegiendo a los otros. Y ahora, pagaba el precio. «Voy a entrar», dijo Carlos, sin pensarlo. «No». Elena lo agarró del brazo con fuerza. «Si entras, podrías quedar atrapado tú también. Y si no entro, morirá». Sus miradas se encontraron. En ese instante, no hubo esposos. Hubo dos almas enfrentando el mismo abismo, sabiendo que cualquiera que fuera la decisión, alguien podría no regresar. «Entonces entramos juntos», dijo Elena, con una calma que sorprendió hasta a ella misma. «Tú liberas su pierna. Yo sostengo el túnel». Carlos negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso para los dos. No es negociable», exclamó ella, con lágrimas mezcladas con lluvia. «Si vas tú solo, yo no te esperaré afuera. Iré detrás. Así que mejor hacemos esto bien». Carlos la miró largo rato. Luego, asintió. «Bien. Pero si sientes que el suelo cede, sales. Sin mirar atrás». «Entendido, nunca», respondió Elena, con una sonrisa triste. «Nunca miro atrás cuando tú estás adelante». Sin más palabras, Carlos tomó el pico y comenzó a ensanchar la abertura lateral con cuidado extremo. Elena, con las manos temblando pero firmes, reforzó los bordes con ramas y piedras, creando un pasadizo lo suficientemente seguro para que uno pudiera entrar, y rezando para que también fuera suficiente para salir. «Mateo», llamó Carlos, introduciendo la cabeza en la oscuridad. «Voy a sacarte». «No, merezco que lo intentes», fue la respuesta, cargada de culpa y gratitud. «No se trata de merecer», dijo Carlos, mientras se deslizaba dentro, centímetro a centímetro. «Se trata de que aún hay alguien que cree en ti». Y con esas palabras, desapareció en la oscuridad. Elena se quedó afuera, sosteniendo el túnel con todo su cuerpo, escuchando cada crujido, cada jadeo, cada latido de su propio corazón que gritaba «vuelve, vuelve, vuelve». La lluvia seguía cayendo. El bosque seguía en silencio. Y en medio de todo, la esperanza se aferraba a un hilo. «Ninguno». «Estoy aquí», dijo Carlos, arrodillándose junto a la silueta apenas visible del guardabosque. «¿Dónde tienes la pierna?» «A la izquierda, bajo esa raíz gruesa, y una tabla del viejo mirador que se desprendió», respondió Mateo, con la voz ronca, pero más clara ahora que no estaba solo. Carlos palpó con cuidado. Sus dedos encontraron madera podrida, barro compacto y, debajo, la pantorrilla de Mateo, hinchada pero intacta. «Voy a levantarla», dijo. «Pero necesito que empujes con la otra pierna cuando te diga». «Entendido, entendido», susurró Mateo. «Pero, si no puedes, vete. No dejes que te atrape también». «Cállate», ordenó Carlos, con una ternura áspera. «No vine hasta aquí para escuchar tonterías». Aferró la viga con ambas manos, apoyando los pies contra una raíz firme. Hizo fuerza. Nada. La madera estaba empotrada, sellada por el peso del barro saturado. «Elena», gritó hacia la abertura. «Necesito palanca». Desde afuera, Elena entendió al instante. Rápidamente, tomó el bastón telescópico y lo introdujo por el túnel, deslizándolo con precisión hasta que Carlos lo sintió en sus manos. «Listo», gritó ella. «Usa la raíz como punto de apoyo». Carlos colocó el bastón bajo la viga, usó la raíz como fulcro y empujó con todo su peso. Hubo un crujido sordo, como el gemido de un árbol antiguo. Luego,
Un chasquido. Ahora, gritó. Empuja. Mateo gruñó, arqueando la espalda, empujando con su pierna libre con una fuerza que parecía sacada de las últimas reservas de su alma. Y entonces, la viga cedió. Estoy libre, exclamó, con una mezcla de alivio y dolor. Bien, dijo Carlos, ayudándolo a incorporarse. Ahora, vamos a salir. Poco a poco. Pero en ese momento, un estruendo los hizo detenerse. No era trueno. Era tierra. El techo del túnel principal, saturado por la lluvia incesante, comenzó a colapsar. ¡Core! Gritó Carlos, empujando a Mateo hacia la abertura lateral. ¡Sal! No sentí, protestó Mateo, intentando sostenerse en pie a pesar del dolor. Insistió Carlos, dándole un empujón suave pero firme. Elena T. espera. Mateo avanzó, arrastrándose más que caminando, mientras Carlos se quedaba atrás un instante, asegurándose de que nada más cayera sobre ellos. Fue entonces cuando una raíz suelta, empapada y resbaladiza, se dio bajo su pie. «¡Carlos!», gritó Elena desde afuera, al ver su silueta tambalearse. Él perdió el equilibrio. Cayó de rodillas, justo cuando una avalancha de lodo y hojas se deslizaba hacia el interior. Por un segundo, todo se volvió negro. «¡Carlos!». El grito de Elena era puro terror. Pero, entonces, una mano emergió de la oscuridad. La de Mateo. «Agarate», gritó el guardabosque, extendiendo el brazo con una fuerza que nadie hubiera esperado de él en ese estado. Carlos, cubierto de barro, aferró esa mano como si fuera un ancla. Y entre los dos, forcejeando contra el peso de la tierra y el agotamiento, lograron arrastrarse hacia la luz. Cuando sus rostros emergieron al exterior, bañados por la lluvia fría y el aire libre, Elena los recibió con un sollozo que contenía días de angustia. «Están vivos», gritó, abrazándolos a ambos, sin importarle el lodo, el frío, ni el peligro que aún los rodeaba. Carlos, exhausto, apoyó la frente en su hombro. «Lo logramos», murmuró. «No», corrigió Elena, con lágrimas en los ojos. «Nosotros lo logramos». Mateo, tendido en el suelo, miraba el cielo gris con una expresión de asombro infantil. «Hace tanto tiempo que no veía la lluvia desde arriba», dijo, con una sonrisa débil pero verdadera. En ese momento, los truenos se alejaron. La tormenta, como si hubiera cumplido su papel de prueba, comenzó a amainar. Y en medio del bosque empapado, 4 almas, 5, contando a Iván, que ya se movía débilmente cerca de Carlos, y Elena ayudaron a Mateo a sentarse contra el tronco de un roble antiguo, mientras Iván, ya más estable, sostenía la cabeza de Lucía con delicadeza, humedeciendo sus labios con un poco de agua. Todos temblaban, de frío, de agotamiento, de la emoción contenida de haber rozado la oscuridad y regresado. «Tengo algo», dijo Carlos de pronto, con la voz ronca, rebuscando en su mochila empapada. Sacó un pequeño rollo de tela impermeable, envuelto con cuidado. Dentro, no había comida ni herramientas. Había algo más valioso: un silbato de emergencia, brillante y rojo, diseñado para ser escuchado a kilómetros de distancia. «Lo guardaba por si nos perdíamos», dijo, mirando a Elena. «Pero ahora, es para ellos». Elena asintió, comprendiendo al instante. «¿Crees que alguien lo oirá?», preguntó Mateo, con los ojos fijos en el silbato como si fuera una reliquia. «No sé», respondió Carlos. «Pero si hay patrullas en la reserva, si hay alguien volando cerca, este sonido los guiará». Se llevó el silbato a los labios y sopló. El primer sonido fue agudo, penetrante, casi doloroso en el silencio del bosque. Un grito metálico que cortó la niebla y se elevó hacia las copas de los árboles. Sopló de nuevo. Y otra vez. 3 ráfagas cortas. Pausa. 3 largas. Pausa. 3 cortas. La señal universal de socorro. «Si alguien está escuchando, vendrá», dijo Elena, con la mirada perdida en el horizonte, como si pudiera ver ya las luces del rescate acercándose. Pero en ese momento, Iván, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con una voz apenas audible. «Hay algo que no les dijimos». Todos lo miraron. Cuando inspeccionábamos el deslizamiento, encontramos algo más. No solo el nido del águila. Hizo una pausa, tosiendo suavemente. Había marcas. De maquinaria pesada. Más allá del límite protegido. Alguien está talando ilegalmente. Por eso vinimos tan lejos. Para documentarlo. Un silencio pesado cayó sobre ellos. «Entonces, no fue un accidente», dijo Elena,
con los ojos abiertos de par en par. El derrumbe fue causado por la tala. Mateo asintió, con amargura en la mirada. Estábamos a punto de enviar las coordenadas cuando el suelo cedió. Carlos apretó el silbato con fuerza. Entonces, nuestro rescate no es solo para ustedes, dijo, con una determinación renovada. Es para este bosque, para esas águilas, para todo lo que aún puede salvarse. Elena se acercó a Lucía, que ahora abría los ojos lentamente. Vas a estar bien, le susurró. Y vas a volver a ver las estrellas. Lucía sonrió, débil pero real. Gracias, por no rendirse. En ese instante, un sonido distante rompió el aire. No era un trueno. Era el latido rítmico de aspas. Un helicóptero. ¡Ay! Gritó Iván, señalando entre los árboles. Viene del norte. Carlos se puso de pie, tambaleándose, y sopló el silbato con todas sus fuerzas. Una y otra vez. El helicóptero cambió de rumbo. Las aspas giraban cada vez más cerca, levantando hojas y rocío en una danza salvaje. ¡Aquí! Gritaron todos al unísono, agitando los brazos, las voces mezcladas en un solo grito de esperanza. Y mientras la máquina descendía, proyectando sombras gigantescas sobre el bosque, Carlos tomó la mano de Elena. No dijeron nada. No hacía falta. Porque en ese momento, bajo el rugido de las aspas y el susurro del viento, aquí, estamos aquí, gritó Carlos, agitando los brazos con las últimas fuerzas que le quedaban. El aparato se estabilizó apenas unos metros por encima del suelo, y una cuerda con un arnés descendió lentamente. Uno a la vez, ordenó el rescatista por megafonía. Empiecen por los más débiles. Pero antes de que alguien se moviera, Lucía, con una voz apenas audible pero llena de urgencia, tomó la mano de Elena. Por favor, dijo, con los ojos brillantes. No dejen que lo que encontramos se quede enterrado. Elena apretó su mano con ternura. No lo permitiremos. Iván, ayudado por Mateo, se acercó al arnés primero. Sus piernas aún temblaban, pero su mirada estaba fija en el horizonte, como si ya viera el futuro que quería proteger. Gracias, le dijo a Carlos, con la voz quebrada, por creer que valía la pena salvarnos. Tú eres quien vale la pena, respondió Carlos. Y ese bosque también. Mientras Iván era izado hacia el cielo, Lucía se aferró al brazo de Elena. Cuando era niña, soñaba con ser invisible para observar sin perturbar. Pero hoy entendí que a veces hay que hacer ruido, para que otros escuchen. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. Y tú hiciste ruido hoy. Con tu vida. Con tu coraje. Lucía sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para que Elena supiera que, pase lo que pase, esta mujer volverá a caminar entre los árboles. Mateo fue el siguiente. Antes de colocarse el arnés, miró a Carlos fijamente. Nunca olvidaré esto, dijo. Ni a ustedes. Nosotros tampoco, respondió Carlos. Porque hoy no solo los rescatamos a ustedes. Ustedes nos recordaron porque amamos este mundo. El helicóptero ascendió de nuevo, llevándose a Lucía en su interior. El viento cesó un poco, y por un momento, solo quedaron Carlos y Elena en medio del bosque empapado, rodeados por el silencio que sigue a la tormenta. Se miraron. Estaban cubiertos de lodo, exhaustos, con las ropas rotas y los labios agrietados. Pero sus ojos brillaban con una luz que no venía del sol, sino del alma. ¿Crees que los creerán?, preguntó Elena, en voz baja. Lo de la tala ilegal. No sé, respondió Carlos. Pero ahora tienen testigos. Y tenemos nosotros. Se abrazaron, no con desesperación, sino con una calma profunda, como dos raíces que se entrelazan bajo tierra para sostener el mismo árbol. 10 años juntos, murmuró Elena. Y hoy, por primera vez, sentí que no solo somos un matrimonio. Somos un refugio. Carlos besó su frente, saboreando el sabor de la lluvia y las lágrimas mezcladas. Siempre lo fuimos, dijo. Solo que hoy el mundo nos necesitó. En lo alto, el helicóptero dio una vuelta amplia, como si saludara al bosque antes de partir. Y en ese instante, entre las nubes que se deshacían, un rayo de sol volvió a tocar la tierra. Iluminó el sendero. Iluminó el arroyo. Iluminó el lugar donde 3 guardabosques habían estado atrapados, y donde 2 almas decidieron que el amor no es solo quedarse. Es actuar. Es resistir. Es devolver el aire a quien lo ha perdido. Y mientras el zumbido del helicóptero se desvanecía en la distancia, Carlos y sus ojos escudriñaban el bosque con una alerta que no se apagaba. ¿Escuchas eso?, preguntó Elena de pronto,
separándose ligeramente. Carlos frunció el ceño. Más allá del goteo de las hojas y el murmullo del arroyo, había un nuevo sonido. Lejano, rítmico, metálico. Motores, dijo, con la voz baja y grave. No es un vehículo de rescate. Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la humedad. Miró hacia el norte, en la dirección opuesta a la que había tomado el helicóptero. Entre los árboles, una nube de polvo comenzaba a elevarse. Son ellos, susurró. Los que talan. Carlos apretó su mano. No podemos quedarnos aquí. Si nos ven, pero si nos vamos, ¿quién protegerá el nido? ¿Quién detendrá lo que viene? Él la miró, y en sus ojos vio la misma lucha que sentía en su pecho, el instinto de huir y el deber de quedarse. Tenemos que advertir a alguien, dijo. Pero no tenemos señal. Ni batería. Nada. Elena miró su reloj, empapado, inútil. Luego, sus ojos se posaron en la mochila de Carlos. En el cuaderno donde anotaban avistamientos de aves. Las coordenadas, dijo de pronto. Iván mencionó que tenían las coordenadas del nido y de la tala ilegal. ¿Crees que las escribieron? Carlos rebuscó entre los papeles mojados. Y allí estaba una hoja parcialmente arrugada, con números precisos, garabateados con tinta corrida por la lluvia, pero aún legibles. Junto a ellas, un dibujo tosco del nido del águila real, marcado con una X. Esto es prueba, dijo Carlos. Pero si nos atrapan, entonces no nos atraparán, respondió Elena, con una determinación que iluminó su rostro. Vamos a escondernos. Observer. Y cuando llegue la patrulla forestal de verdad, les daremos esto. Se movieron con cautela, alejándose del lugar del derrumbe, internándose más en la espesura, donde las sombras eran más densas y los sonidos del exterior se ahogaban entre las raíces. Se ocultaron tras un matorral alto, justo cuando el primer camión apareció al borde del sendero. Era enorme, con neumáticos gigantes y una cabina cubierta de barro seco. Detrás, una máquina de corte forestal, silenciosa por ahora, pero amenazante como una bestia dormida. 2 hombres descendieron. Vestían ropa de trabajo, pero no tenían insignias. No eran guardabosques. Eran depredadores con licencia de destrucción. Revisen bien, dijo uno, con voz áspera. Hubo movimiento aquí. El derrumbe fue más reciente de lo que pensábamos. ¿Crees que los encontraron?, preguntó el otro, encendiendo un cigarrillo. Si los encontraron, hablarán. Y si hablan, todo esto se va al diablo. Carlos contuvo la respiración. Elena apretó su brazo, sus uñas clavándose suavemente en su piel, como si así pudiera evitar que su corazón latiera demasiado fuerte. Los hombres caminaron cerca. Tan cerca que podían oler el humo del cigarrillo, el aceite de las botas, la indiferencia en sus pasos. Mira esto, dijo uno, señalando restos de la cuerda de rescate. Alguien estuvo aquí. Reciente. Entonces apurémonos, gruñó el otro. Cortamos el sector este antes de que vuelva la patrulla. Se alejaron, dirigiéndose hacia el corazón del bosque. Hacia el nido. Elena miró a Carlos, los ojos llenos de una angustia silenciosa. No podemos dejar que lleguen allí, dijo. Esos polluelos no tienen defensa. Pero si intervenimos, nos descubrirán, respondió él. ¿Y si nos descubren? Entonces no intervenimos, dijo Elena, con una chispa de ingenio en la mirada. Coemes. Señaló hacia el cielo. El águila. Si está cerca, sabrá que hay peligro. Y si nosotros hacemos ruido, lejos de aquí, tal vez los distraigamos. Carlos entendió al instante. Un señuelo. Exacto. Caminamos río abajo. Hacemos ruido como si fuéramos un grupo grande. Ellos seguirán el sonido, y mientras tanto, el águila protegerá su nido. Y cuando la patrulla llegue, encontrará las máquinas abandonadas. Fue un plan loco. Arriesgado. Pero era todo lo que tenían. Se miraron una última vez. No hubo palabras. Solo un asentimiento. Porque en ese momento, no eran solo un marido y una esposa. Eran guardianes. Y con el corazón golpeando contra las costillas, se deslizaron entre los árboles, dejando atrás el eco de sus propios pasos, y adelante, la esperanza de que el caminara por el sendero. Elena asintió, tomando una rama seca y quebrándola con fuerza. El crujido resonó como un disparo en el silencio del bosque. Demasiado fuerte, dijo Carlos, con una sonrisa tenue. Pero efectivo. Repitieron el gesto varias veces, alternando direcciones, lanzando piedras pequeñas al agua más abajo, creando una ilusión de movimiento. Era un baile de sombras y ecos,
Una coreografía de engaño tejida con desesperación y esperanza. De pronto, desde la distancia, un grito. «¡Alguien está ahí!». Era la voz del hombre del cigarrillo. Carlos y Elena se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Escucharon pasos apresurados, ramas quebrándose, voces alteradas. «Vienen», murmuró Elena, aferrando el brazo de Carlos. «Entonces corremos», respondió él. «Pero no hacia ellos. Hacia el mirador viejo. Si logramos llegar allí, tendremos vista de todo». Se internaron en la maleza, zigzagueando entre los árboles, el corazón golpeando como un tambor de guerra. Detrás, los hombres los perseguían, pero su ruido los traicionaba. Eran pesados, torpes, acostumbrados a destruir, no a moverse con sigilo. «Por aquí», gritó uno. «No los dejen escapar». Pero Carlos y Elena ya habían desaparecido en la neblina matutina que se levantaba del río, fundiéndose con el bosque como si fueran parte de él. Llegaron al mirador abandonado, una plataforma de madera medio podrida, colgada sobre un acantilado bajo, y se arrodillaron tras la barandilla rota. Desde allí, veían todo el claro donde estaban las máquinas, el camino que llevaba al nido del águila, y, en lo alto, una sombra oscura que giraba en círculos. «Mira», dijo Elena, con la voz temblorosa. «Está vigilando». El águila real planeaba con majestuosidad, sus alas extendidas como si abrazaran el cielo. No gritaba, no atacaba, solo observaba. Y en esa mirada fija, había una advertencia ancestral. «Está protegiendo a sus crías», susurró Carlos. «Y nosotros, estamos protegiendo a ella». En ese momento, los dos hombres llegaron al borde del claro, mirando desconcertados hacia el río. «No hay nadie», dijo uno, frustrado. «Y la máquina, está intacta», gritó el otro. «Pero si la patrulla llega y nos encuentra aquí, entonces vámonos», ordenó el primero. «Ya cortamos lo suficiente. Volveremos después». Comenzaron a retroceder, apresurados, subiendo a la cabina del camión. El motor rugió, y las ruedas patinaron en el barro antes de alejarse por el sendero ilegal que habían abierto. Carlos y Elena exhalaron al unísono, como si hubieran estado conteniendo el aliento durante horas. «Funcionó», dijo Elena, con lágrimas en los ojos. «Se fueron. Por ahora», corrigió Carlos. «Pero volverán. A menos que alguien actúe rápido». Elena sacó el cuaderno mojado de su chaqueta. Las coordenadas aún eran legibles. «Cuando la patrulla regrese, les daremos esto. Y el águila tendrá una oportunidad». Carlos la miró, y en ese instante, vio no solo a su esposa, sino a una guerrera silenciosa, hecha de raíces y luz, capaz de enfrentar gigantes con nada más que su coraje y su fe en lo que es justo. «¿Sabes?», dijo, con una sonrisa cansada pero verdadera, «cuando salimos esta mañana, pensé que celebraríamos 10 años con un picnic y unas fotos». Elena rió, un sonido suave que se mezcló con el canto de un pájaro lejano. «Y en cambio, salvamos vidas, descubrimos una conspiración y engañamos a madereros ilegales». «Definitivamente, mejor aniversario», dijo Carlos, tomándola de la mano. Y mientras el sol se elevaba más alto, bañando el bosque en oro líquido, supieron que su historia no terminaba aquí. De la espera, sino el de la calma frágil, esa que precede a una decisión definitiva. «Tengo frío», dijo Elena de pronto, abrazándose a sí misma, aunque no era solo el cuerpo lo que temblaba. Carlos se quitó la chaqueta empapada y la envolvió en ella, sin decir palabra. Sabía que ese frío no venía del exterior. Venía de dentro. De saber que, aunque los madereros se hubieran ido, la amenaza seguía allí, latente, como una raíz podrida bajo tierra sana. «¿Crees que volverán esta noche?», preguntó ella, con la voz apenas un susurro. «Sí», respondió Carlos. «Y si no hay patrulla para entonces, el nido no sobrevivirá». Elena miró hacia el cielo. El águila ya no volaba. Se había posado en la copa más alta del pino centenario, cerca del nido. Inmóvil. Alerta. Como si supiera que la batalla aún no había terminado. «Entonces no podemos esperar», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Tenemos que irnos ahora. Encontrar a alguien. Cualquiera. Pero está lejos hasta la entrada de la reserva», objetó Carlos. «Y estamos agotados. Si nos perdemos, no nos perderemos», interrumpió Elena, señalando el cuaderno. «Tenemos las coordenadas. Y tenemos esto». Sacó de su mochila una pequeña brújula, oxidada por la lluvia, pero funcional.
La aguja giró un instante antes de apuntar con firmeza al norte. Además, añadió, con una sonrisa triste, después de todo lo que hemos vivido hoy, ¿crees que el bosque nos dejaría perdernos? Carlos la miró largo rato. Vio en sus ojos el mismo fuego que lo había enamorado 10 años atrás. No era arrogancia, ni imprudencia. Era fe. Fe en que el bien, por pequeño que sea, siempre encuentra un camino. Está bien, dijo al fin. Pero vamos juntos. Paso a paso. Sin correr. Porque si caemos, nadie entregará esas coordenadas. Comenzaron a descender del mirador, con movimientos lentos, cuidando cada pisada. El bosque parecía acompañarlos, los pájaros cantaban con más fuerza, el viento soplaba suavemente a sus espaldas, como si empujara sus pasos. A mitad de camino, Elena se detuvo. Escucha. Carlos aguzó el oído. Al principio, solo oyó el crujido de las hojas. Pero luego, un zumbido lejano. Familiar. Es el helicóptero, exclamó, con los ojos brillantes. Ambos corrieron hacia un claro, agitando los brazos, gritando con las voces rotas pero llenas de esperanza. El helicóptero cambió de rumbo. Descendió con cautela, y esta vez, no solo traía al rescatista. Traía a 2 agentes forestales con uniforme oficial y rostros serios. Cuando tocaron tierra, uno de ellos se acercó rápidamente. «¿Son ustedes los que dieron la alerta?» «Sí», respondió Carlos, entregando el cuaderno con manos temblorosas. «Las coordenadas están ahí. Todo lo que necesitan». El agente hojeó las páginas, sus ojos ensanchándose al ver los garabatos, los mapas, las marcas de la tala ilegal. «Y los guardabosques, están a salvo», dijo Elena. «Pero les dijeron algo antes de irse. No dejen que lo que encontramos se quede enterrado». El agente asintió, con una expresión de furia contenida. «Hemos estado tras estos madereros desde hace meses. Pero nunca teníamos pruebas suficientes. Esto es todo». Miró al piloto. «Regresamos al cuartel. Ahora, llevaremos refuerzos. Y esta vez, no los dejaremos escapar». Mientras el helicóptero se preparaba para despegar, Elena se acercó al agente. «Por favor, protejan el nido. Hay polluelos. Y un águila que no se ha movido de allí desde que amaneció». El hombre la miró, y en sus ojos, vio algo que rara vez veía en su trabajo. No era solo información. Era amor. Amor por lo que otros consideraban solo árboles. «Lo protegeremos», prometió. «Por ustedes. Y por ellos». Carlos tomó la mano de Elena mientras el helicóptero ascendía, llevándose consigo la última pieza del rompecabezas. Ella apoyó la cabeza en su hombro, exhausta, pero en paz. «Lo hicimos», murmuró. «No», corrigió Carlos, besando su cabello mojado. «Ellos lo hicieron. Nosotros solo estuvimos en el lugar correcto, en el momento correcto». Y mientras el zumbido del helicóptero se fundía con el canto del bosque, supieron que, aunque nadie les dé medallas, aunque sus nombres nunca aparezcan en los informes, el águila recordará. Día. No hablaban. No hacía falta. Cada paso era un suspiro compartido, cada mirada, una promesa renovada. De pronto, un sonido distinto rompió la calma. No era el viento. No era un pájaro. Era el crujido de ramas bajo botas firmes. Se detuvieron al instante, los cuerpos tensándose por instinto. Pero esta vez, no era miedo lo que sentían. Era esperanza. Entre los árboles, 3 figuras emergieron. Mateo, con un vendaje en la pierna, apoyado en un bastón improvisado. Lucía, con los ojos brillantes y una manta sobre los hombros. Iván, con una sonrisa cansada pero verdadera. «Carlos. Elena», gritó Iván, corriendo hacia ellos, ignorando el dolor en sus músculos. Los abrazos fueron torpes, húmedos, llenos de barro y lágrimas, pero más sinceros que cualquier palabra. «Nos dijeron que estaban aquí», dijo Mateo, con la voz ronca pero firme. «Que no se habían ido. Que seguían luchando». «No podíamos irnos», respondió Elena, abrazando a Lucía con fuerza. «No mientras supiéramos que ustedes necesitaban que alguien creyera en lo que encontraron». «Y lo hicieron», dijo Lucía, con los ojos llenos de emoción. «Nos creyeron. Y actuaron». Mateo miró a Carlos, y en su mirada había algo más que gratitud. Había respeto. El respeto de un guardián por otro. «La patrulla ya está en camino», dijo. «Con órdenes directas del ministerio. Van a sellar toda el área. Nadie entrará ni saldrá sin autorización». «¿Y el nido?», preguntó Elena, con el corazón en la garganta. «Protegido», respondió Iván.
2 agentes están allí ahora mismo. Con cámaras. Con redes. Todo. Un silencio cálido los envolvió. No era el silencio del vacío, sino el de la paz ganada. De la justicia que, aunque tardía, había llegado. «¿Sabes?», dijo Carlos, mirando a Mateo. «Cuando los encontramos, pensé que solo estábamos salvando vidas. Pero hoy entendí que también estábamos protegiendo un futuro. Y nosotros», dijo Lucía, con una sonrisa suave, «entendimos que no todos los héroes usan uniforme. Algunos solo llevan una mochila, un cuaderno, y un corazón que no se rinde». En ese momento, desde lo alto, un grito agudo rasgó el aire. Todos levantaron la vista. El águila real volaba en círculos, libre, majestuosa, como si saludara a quienes habían defendido su hogar. «Está agradeciendo», susurró Iván. «O tal vez», dijo Elena, con los ojos húmedos, «está recordándonos que este bosque no es nuestro. Solo somos sus cuidadores». Carlos tomó su mano, entrelazando los dedos cubiertos de barro y cicatrices invisibles. «Entonces seguiremos cuidándolo», dijo. «Juntos». Y mientras el sol se hundía tras las montañas, bañando el mundo en oro líquido, 6 almas, 3 guardabosques y 2 caminantes del bosque, más una que vigilaba desde el cielo, supieron que, aunque el mundo fuera cruel, indiferente, voraz, siempre habría quienes eligieran amar en silencio, actuar sin aplausos, quienes han atravesado la oscuridad y han regresado transformados. De pronto, entre los árboles, luces parpadeantes, voces tranquilas, figuras con chalecos reflectantes y rostros aliviados. «Aquí están», gritó un agente forestal, corriendo hacia ellos. «Gracias a Dios». Detrás de él, una ambulancia todoterreno y 2 vehículos oficiales esperaban con las puertas abiertas. Pero no había sirenas. No había prisa desesperada. Solo cuidado. Solo respeto. «¿Están bien?», preguntó una médica, acercándose con una manta térmica en las manos. «Estamos más que bien», respondió Mateo, con una sonrisa cansada pero plena. «Estamos vivos. Y eso, es gracias a ellos». Señaló a Carlos y Elena, que permanecían en silencio, observando cómo el mundo oficial, por fin, reconocía lo que ellos habían sabido desde el primer momento, que cada vida importa. Incluso la de quienes nadie ve. Mientras los guardabosques eran atendidos con suavidad, Iván se acercó a Carlos y le puso una mano en el hombro. «Cuando estaba allí abajo, pensaba en mi hermano pequeño. En cómo le diría que el mundo aún vale la pena. Hoy, ya sé que le voy a contar». «¿Qué?», preguntó Carlos, con la voz ronca. «Que hay personas que, sin conocerlas, darían todo por ti. Que el bosque no está solo. Y que, si miras con atención, siempre hay alguien dispuesto a devolverte el aire». Elena, que escuchaba desde atrás, sintió un nudo en la garganta. Miró a Lucía, que se acercaba lentamente, con los ojos brillantes. «Nunca olvidaré tu voz», dijo Lucía. «Cuando cantaste esa canción, fue como si me hubieras tomado de la mano y me hubieras sacado de la oscuridad». «No canté», respondió Elena, sorprendida. «Solo terrorí». «Fue suficiente», susurró Lucía. «Porque en ese momento, supe que no estaba sola». En ese instante, el jefe de la patrulla se acercó, sosteniendo el cuaderno mojado. «Este documento ha cambiado todo», dijo, con solemnidad. «Las coordenadas, los dibujos, las marcas, es evidencia irrefutable. Ya emitimos órdenes de captura. Y el área del nido será declarada zona de protección absoluta». Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos. «Ustedes no solo salvaron vidas. Salvaron un ecosistema entero». Carlos negó con la cabeza. «Nosotros solo estuvimos aquí. Fueron ellos», señaló a los guardabosques, «los que arriesgaron todo por proteger lo que aman. Y ustedes», dijo Mateo, con firmeza, «los que creyeron que valía la pena rescatarlos». Hubo un silencio profundo. No de vacío, sino de plenitud. Como si el bosque mismo contuviera la respiración para honrar ese momento. Entonces, desde lo alto, un grito familiar. El águila real volaba en círculos, iluminada por la luna creciente, como si vigilara la escena desde su trono celestial. «Está celebrando», dijo Iván, con una sonrisa. «O tal vez», añadió Elena, mirando a Carlos, «nos está recordando que esto no termina aquí». Él asintió, apretando su mano. «Nunca termina. Solo cambia de forma». Y mientras los guardabosques subían a los vehículos, con miradas llenas de gratitud y promesas silenciosas, Carlos y Elena se quedaron un momento más bajo las estrellas,
escuchando el susurro del viento entre los árboles. Sabían que mañana volverían a la ciudad, a sus trabajos, a sus rutinas, a la vida ordinaria. Finalmente pudiera descansar tras horas de tensión. Solo quedaban Carlos y Elena junto al sendero, iluminados por la tenue luz de una linterna que parpadeaba, a punto de agotarse. Se sentaron sobre un tronco caído, hombro contra hombro, sin hablar. No necesitaban palabras. Sus cuerpos aún temblaban, no de frío, sino del eco del miedo superado, del alivio que duele porque es demasiado grande para caber en el pecho. ¿Recuerdas lo que dijiste esta mañana?, preguntó Elena de pronto, con la voz suave como el musgo bajo sus pies. Que hoy celebraríamos 10 años con un picnic y unas fotos. Carlos sonrió, aunque sus ojos estaban húmedos. Y en cambio, pasamos el día cavando en la tierra, luchando contra la lluvia y enfrentando a madereros ilegales. El mejor aniversario de todos, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Él la abrazó con fuerza, como si temiera que el viento nocturno pudiera llevársela. ¿Sabes? Cuando vi a Mateo atrapado, pensé en mi padre, confesó, con la voz quebrada. Él también se quedó atrás una vez, para que otros escaparan. Nunca volvió. Elena lo miró, sorprendida. Nunca me lo habías contado. Porque dolía demasiado. Pero hoy sentí que, al rescatar a Mateo, también rescataba un pedazo de él. De su coraje. De su silencio. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena, brillando bajo la luz tenue. Y yo, cuando Lucía me dijo que mi voz la sacó de la oscuridad, pensé en mi madre. Ella siempre decía que cantar era rezar 2 veces. Hoy, sin saberlo, le canté a alguien que estaba a punto de rendirse. Se hizo un silencio cálido, lleno de recuerdos que ya no dolían, sino que sanaban. De pronto, desde lo alto, un grito suave. Miraron hacia el cielo. El águila real descendía lentamente, planeando en círculos cada vez más bajos, hasta posarse en la rama más cercana, apenas unos metros de ellos. Los observaba con ojos dorados, inmóvil, como si quisiera grabar sus rostros en su memoria. No tiene miedo, susurró Elena. Porque sabe quiénes somos, respondió Carlos. No somos invasores. Somos parte de esto. Permanecieron así, bajo la mirada del águila, mientras la luna bañaba el bosque en plata líquida. No había prisa. No había mundo más allá de ese claro. Solo ellos, el águila, y el latido silencioso de la tierra que los había unido. Prométeme algo, dijo Elena, mirándolo fijamente. Lo que quieras. Que nunca dejemos de venir aquí. Que, pase lo que pase, cada año, en este día, regresaremos. Para recordar que el amor no es solo mirarse, es actuar juntos. Carlos tomó su mano y la besó, con devoción, con gratitud, con todo el amor que 10 años no habían logrado agotar. Lo prometo, dijo. Porque hoy no solo te elegí otra vez, entendí por qué te elegiré cada día que me quede de vida. Y en ese momento, mientras el águila alzaba vuelo de nuevo, perdiéndose entre las estrellas, supieron que su historia no terminaba. Solo cambiaba de forma. Carlos y Elena caminaban tomados de la mano, sin prisa, como si el tiempo hubiera decidido concederles un respiro. La luna los guiaba, y las estrellas, más brillantes que nunca, parecían haberse acercado para honrar su paso. «¿Sabes?», dijo Elena, deteniéndose de pronto junto a un arroyo que brillaba como mercurio. «Antes de hoy, creía que amarte era suficiente, que bastaba con estar juntos, con cuidarnos, con construir una vida tranquila». Carlos la miró, intrigado. «Y ahora sé que amarte es también elegirte en medio del caos», respondió ella, con los ojos llenos de una claridad nueva. «Es confiar en ti cuando todo se derrumba. Es saber que, aunque el mundo se vuelva oscuro, tú serás mi brújula, y yo seré la tuya». Carlos sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era plenitud. Como si, después de años de caminar juntos, acabaran de descubrir una capa más profunda de lo que significaba nosotros. «Hoy vi algo en ti que nunca había visto», dijo, con voz baja. «No fue solo tu valentía. Fue tu ternura en medio del peligro. Cantaste para mantenerlos despiertos, como si supieras que el amor también puede ser un refugio». Elena sonrió, con lágrimas brillando en sus mejillas. «Porque aprendí de ti. Tú no solo cavaste en la tierra, cavaste en la oscuridad con las manos desnudas, sin saber si saldrías vivo. Y lo hiciste por alguien que ni siquiera conocías». Se abrazaron entonces, no con la pasión de los primeros días, sino con la profundidad de quienes han visto al otro en su forma más cruda y más noble,
y han decidido quedarse. Prometí a mi padre, antes de morir, que cuidaría de los que no pueden defenderse, dijo Carlos, casi en un susurro. Pero hoy entendí que eso no es solo proteger árboles o animales. Es proteger la esperanza. La de Lucía, la de Iván, la de Mateo, incluso la nuestra. Y yo, añadió Elena, prometí a mi madre que nunca dejaría que el miedo me callara. Hoy, al hablar con ellos desde la grieta, sentí que ella estaba allí. Orgullosa. Permanecieron en silencio un largo rato, escuchando el murmullo del arroyo, el crujido de las hojas, el latido sincronizado de sus corazones. Entonces, Carlos se separó suavemente y sacó algo de su bolsillo. No era un anillo. Era una pequeña pluma. Oscura, fuerte, con destellos dorados en el borde. La encontré junto al mirador, dijo. Del águila. Se la entregó a Elena. Que te recuerde que, aunque el mundo intente enterrarte, siempre hay alguien dispuesto a devolverte el cielo. Ella tomó la pluma con reverencia, como si sostuviera un juramento. Y que te recuerde a ti, dijo, que, aunque el silencio nos envuelva, nunca estaremos solos. Y así, bajo la luna, con las manos entrelazadas y el alma renovada, siguieron caminando. No como los mismos que habían entrado al bosque aquella mañana, sino como quienes han sido forjados en el fuego de lo imposible, y han salido más fuertes, más tiernos, más uno. Porque el verdadero amor no se mide en años. Se mide en momentos como este. En decisiones hechas en la oscuridad. En manos que no sueltan. De pie, sin bastón, con una mochila al hombro y los ojos brillantes como si hubiera dormido bajo las estrellas y despertado con un propósito renovado. Sabía que saldrían por aquí, dijo, con una sonrisa cálida. Detrás de él, Lucía e Iván bajaban de un vehículo oficial, con uniformes limpios y miradas llenas de determinación. No podíamos irnos sin despedirnos, añadió Lucía, acercándose a Elena y abrazándola con fuerza. Ustedes no solo nos salvaron, nos devolvieron la fe. ¿Fe?, preguntó Carlos, sorprendido. En que hay gente que actúa sin esperar nada a cambio, respondió Iván. En que el bosque aún tiene defensores. Y en que, incluso en los días más oscuros, alguien está dispuesto a escuchar un golpe débil bajo la tierra, y creer que vale la pena responder. Mateo se acercó a Carlos y le entregó un sobre pequeño, sellado con el emblema de la reserva. Ábranlo cuando estén en casa, dijo. Pero quiero que sepan algo antes. Hizo una pausa, mirando hacia el bosque, donde el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día. Ayer, mientras los agentes custodiaban el nido, uno de los polluelos abrió los ojos por primera vez. Era pequeño, frágil, pero fuerte. Se volvió hacia ellos, con los ojos húmedos. Y lo nombramos Esperanza. Elena contuvo un sollozo. Carlos apretó su mano. Pero eso no es todo, continuó Mateo, con voz temblorosa. Cuando revisamos las cámaras del nido, vimos algo que nos dejó sin palabras. Hizo una pausa, como si las emociones fueran demasiado grandes para contenerlas. El águila madre no se fue ni un segundo, ni siquiera para comer. Se quedó allí, vigilando, como si supiera que su hogar había estado a punto de desaparecer, y que alguien lo había salvado. Miró a Carlos y Elena, directamente a los ojos. Ustedes no solo rescataron 3 vidas humanas. Protegieron el futuro de una especie que creíamos perdida en estas tierras. Porque ese nido es la primera cría de águila real en esta región en más de 20 años. Un silencio sagrado los envolvió. No era solo alegría. Era reverencia. Porque en ese instante, comprendieron el verdadero peso de sus actos. No habían movido montañas. Habían protegido una chispa. Y esa chispa, pequeña e inquebrantable, encendería una nueva era para el bosque. Gracias, susurró Lucía. Por no rendirse. Por creer que valía la pena luchar, incluso por quienes no conocían. Carlos negó con la cabeza. No lo hicimos por ustedes. Lo hicimos porque era lo correcto. Y por eso, dijo Iván, con una sonrisa, el mundo sigue teniendo esperanza. Se abrazaron entonces, los 5, bajo el primer rayo de sol del nuevo día. No como héroes. No como extraños. Como guardianes. Como familia del bosque. Cuando finalmente se separaron, Mateo les entregó una última cosa, una placa pequeña, tallada en madera de roble, con una inscripción sencilla: quien devuelve el aire, hereda el cielo. Para que nunca olviden, dijo, que lo que hicieron hoy resonará por generaciones. Carlos y Elena asintieron, guardando la placa junto a la pluma del águila. Y mientras caminaban hacia su coche,
Con el sol calentando sus espaldas y el bosque susurrando a sus espaldas, supieron que su historia no terminaba aquí. Porque cada año, en ese mismo día, regresarían. No para recordar el peligro, sino para ver volar a Esperanza, para escuchar el canto de las águilas, y para recordar que, incluso en los días más oscuros, si alguien decide